Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Pues soy Jesús Ramírez Cuevas, coordinador asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum, y pues esta es mi intervención para este Foro Nacional de las Cooperativas 2025. Este año las Naciones Unidas decidieron dedicarlo o nombrarlo Año Internacional de las Cooperativas. Creo que es un buen momento para hacer un alto en el camino respecto a la importancia que tiene la economía social. Creo que hoy más que nunca, en medio de la incertidumbre económica, de la guerra económica que vive el mundo, de la ruptura de las reglas de convivencia comercial, de la ruptura de las reglas diplomáticas de la relación entre las naciones y de pues decisiones que castigan la vida de los pueblos, que comprometen el trabajo o la calidad del trabajo en muchas regiones o que generan desempleo y más marginación y pobreza. Creo que es un momento importante, sobre todo porque digamos que estamos en un punto de quiebre del modelo neoliberal, un modelo que pues ha propiciado digamos, la privatización de los bienes comunes, de la ampliación y apropiación privada en unas cuantas manos de la riqueza del mundo y sobre todo, pues, permitiendo que haya unas cuantas personas decidan el destino de la humanidad entera. Entonces, justo lo que significa el cooperativismo, pues es los principios éticos que dan pie o base a la humanidad, es decir, la solidaridad, la ayuda mutua, la reciprocidad como valores éticos y la cooperación, que no son solo, digamos, ideas o, o credos ideológicos. Eh, Está probado que las especies en la evolución del planeta, las especies que han cooperado, que cooperan, son las que han podido evolucionar. Contrario a lo que se cree normalmente de que es la competencia y lo que genera estas condiciones de supervivencia y de los más aptos, que son los que evolucionan. Por el contrario, se ha demostrado que es las comunidades en las especies que se ayudan mutuamente, las que les permiten mejores condiciones para evolucionar, para superar las adversidades, para superar las crisis, los momentos en los que cambia el clima o la circunstancia en la que se desarrollan las diferentes especies. Por eso creo que es muy importante el hecho de que podamos, digamos, reflexionar sobre estos valores, sobre estas prácticas del cooperativismo y sobre todo de lo que el impacto que han tenido en la sociedad, ¿no? En las sociedades modernas. Y creo que es fundamental. Creo que hay que recordar también el hecho de que el estado de bienestar, este modelo social del Estado atendiendo las necesidades de la gente, eh, pues necesidades sociales de salud, de educación, servicios básicos, pues es algo que como políticas públicas no nacieron de un escritorio o de una mente brillante, nacieron de la práctica social. Fueron los sindicatos en el siglo XIX, la clase obrera, los trabajadores, que al ver que pues su vida cotidiana, sus necesidades inmediatas y sus necesidades básicas, pues no eran o no iban a ser resueltas ni por el Estado, ni por las empresas, ni por el mercado. Y entonces era una la tarea de resolver los problemas que quejaban a sus comunidades, a sus familias, y así surgieron las cooperativas de ahorro y préstamo, así surgieron las cooperativas de educación, cooperativas de salud, cooperativas de vivienda, centros sociales para atender a los adultos mayores, centros de atención para las personas con discapacidad, las llamadas o mal llamadas guarderías, los centros donde los hijos de los trabajadores podían ser atendidos por pues familiares, esposas, en fin, o esposos, en el caso de que hubiera trabajadoras, que atendían a las personas, a los pequeños, a los adultos mayores, a quienes necesitaran una ayuda, o que diera atención a la formación educativa o a la atención de salud. Eso se desarrolló, digamos, como con tanta fuerza que obligó
a las élites a crear un espacio con la socialdemocracia para crear este Estado social. De ese tamaño es, digamos, el impacto, ha sido el impacto del cooperativismo, de las prácticas de ayuda y solidaridad en la economía, de las formas de organización asociativa o cooperativa. Eh, Transformaron al Estado. En- y a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, bueno, el estado de bienestar ha sido una figura criticada o promovida, pero finalmente resultado de este trabajo de la sociedad organizada para resolver sus necesidades. De ahí nace, digamos, esta reflexión de la economía social. Yo diría un poco más, toda economía es una economía social. Si no se piensa que la economía debe ser eh, para estar al servicio, para atender las necesidades de la sociedad, pues no tendría sentido. Eh, Esta idea de que la economía es solo para obtener ganancias que sean apropiadas de manera personal o por una minoría, pues es una idea distorsionada de la economía. Por eso vivimos momentos en los que a pesar del desarrollo tecnológico, a pesar de la globalización, aún hay muchos rezagos en el mundo. eh, una quinta parte de personas que no pueden tener lo suficiente para comer, o la mitad de la población que vive en condiciones de pobreza y marginación, que no puede satisfacer todas sus necesidades, ni tiene acceso a la educación, a la salud o al agua potable. Entonces, estamos viendo que necesitamos cambiar el paradigma ético con el que convivimos, con el que construimos la riqueza y con el que distribuimos los beneficios creados socialmente por la riqueza, porque no hay economía que, que la produzca un individuo. La economía, así sea la de, las fortunas del, incluso del más encumbrado empresario y hombre más rico, dependen de la sociedad. Entonces, finalmente es riqueza social, paradigma ético con el que convivimos, con el que construimos la riqueza y con el que distribuimos los beneficios creados socialmente por la riqueza, porque no hay economía que la produzca un individuo. La economía, así sea la de, las fortunas del, incluso del más encumbrado empresario y hombre más rico, dependen de la sociedad. Entonces, finalmente es riqueza socialmente creada, pero apropiada de manera privada. Entonces, creo que esto tiene que ir cambiando y por eso es importante la experiencia de las cooperativas, la experiencia de la economía social, porque hoy nos brindan un camino y una reflexión y sobre todo valores y prácticas que pueden iluminarnos y abrir un espacio para en estos momentos de crisis económica, de guerra comercial, donde se están castigando las grandes potencias y donde los pueblos quedan como a la expectativa, pero al mismo tiempo siendo víctimas de esas políticas, pues es un buen momento para que la economía social pueda crear una propuesta de, pues, frente a los pueblos, de crear una alternativa de sustento, de convivencia y de socialidad eh, con bienestar y prosperidad compartida, que pueda ser una alternativa para los millones, miles de millones de personas que no tienen hoy, pues, una forma digna de sobrevivir o que se encuentran marginados del desarrollo económico y tecnológico. Entonces, cualquier propósito democratizador, cualquier propósito justiciero, cualquier propósito de crear condiciones para que haya mayor igualdad, tienen que hoy pensarse en clave de la economía social. Por eso creo que el Estado tiene, en el caso de los progresistas, debe estar comprometido a fortalecer las capacidades de la sociedad para desarrollar a sí mismo respuestas para atender los principales problemas. En este caso de económicos pero también diríamos para atender temas culturales, educativos, de salud, no solo de producción de mercancías, sino de atender otro tipo de, aunque son derechos que el Estado debe atender, también la sociedad debe desarrollar sus propias experiencias para mejorar esos procesos y para atender a aquellos sectores en los que están fuera de, digamos,
el ejercicio de estos derechos. Eh, por eso creo que ahora con el gobierno actual de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues tenemos la oportunidad y además existe el compromiso para pues construir estas alternativas hoy en día frente a la crisis contemporánea que vivimos, que es una crisis de civilización, es una crisis de producción, es una crisis ecológica, pero también tenemos una crisis cultural de convivencia, de buscar el sentido de la vida y también el sentido de las sociedades y sobre todo hacer la reflexión de que para que uno pueda heredar un futuro a sus hijos o a su familia o a las futuras generaciones, tiene que pensar que hay que cuidar la casa. Y nuestra casa es el planeta Tierra. Y si lo seguimos destruyendo, pues no vamos a heredar más que pues un futuro oscuro para los que vienen. Y creo que es un momento en el que los valores de la solidaridad, la ayuda mutua, el compromiso con el otro, la empatía esta idea de poder preocuparse, trabajar con los demás y para los demás, pues es una necesidad que puede iluminarnos. En ese sentido, yo decía, el gobierno actual de la Cuarta Transformación, en cabeza Claudia Sheinbaum, pues tiene un compromiso con esta visión de el esfuerzo social, no solo para luchar por los derechos, sino también para organizarse, para resolver estos problemas lacerantes de la vida cotidiana y los problemas de la sociedad desde una visión sustentable, con una responsabilidad ecológica y que, bueno, pues está impulsando a partir de programas como Sembrando Vida, de Producción para el Bienestar, también estimulando pues las formas de la economía social. Se está analizando pues cómo a través de las tiendas del bienestar, las antiguas tiendas de Consa, promover y premiar no solo la pequeña producción, la producción de los pueblos indígenas, sino también estimular las formas cooperativas de producción, de consumo y de comercialización. Entonces, con precios justos, con el reconocimiento de estas cadenas de esta lógica de producción local, regional, y que disminuyan los costos y al mismo tiempo mejoren los beneficios para los productores. Eh, un elemento central, creo, es avanzar hacia un banco cooperativo, hacia formas nuevas de asociación entre las cooperativas de ahorro y préstamo, que puedan vincularse con otros sectores de la sociedad que no son necesariamente cooperativistas, para influir y avanzar en que el cooperativismo no sea un asunto gremial, no es un asunto solo de organizaciones, de unos cuantos sindicatos, sino que el cooperativismo sea un modelo de organización social, es decir, mm, el asociacionismo, las formas cooperativas no necesariamente tienen que estar mediadas por la economía, o no necesariamente nos tenemos que reunir y organizar de manera cooperativa para obtener una ganancia que sea repartida de manera colectiva. También hay formas cooperativas, asociativas para atender la vida cotidiana, para un sistema de cuidados cooperativo para las familias de una colonia o de un sector o de una cuadra donde los trabajadores pues no pueden atender a sus hijos o formas de organización para lograr limpiar nuestros ríos, participar en la defensa del medio ambiente, para crear conciencia ambiental, pero también conciencia democrática digamos, formas de pensamiento en las que eh, nos hagamos responsables de nuestro entorno, pero también nos hagamos responsables de las personas que están en ese entorno, ¿no? Entonces, hoy el gobierno, tomando en cuenta todas estas posibilidades, capacidades y retos en los que estamos enfrentados, pues está también comprometido con estas formas de organización. Yo decía, un banco cooperativo sería, y es un propósito que se está discutiendo, como una forma superior de integrar esta experiencia de los bancos de las cajas de ahorro y préstamo que se han desarrollado a lo largo de décadas y que pues influyen en una parte importante de la economía, pero que al no estar organizado, pues se diluye ese esfuerzo. Entonces, en la idea de crear una fuerza
económica, social importante con estos principios y que al mismo tiempo pueda pues influir y digamos ofrecer una alternativa para el pueblo de México. Y el otro es poder desarrollar proyectos productivos y de consumo responsable que tengan como base el cooperativismo. En la Ciudad de México se está, digamos, impulsando estos procesos de un sistema de cuidados cooperativos, de un sistema de producción eh, y de consumo que tengan estos principios. Incluso se está promoviendo la creación de cooperativas de vivienda para la construcción social de vivienda en este plan de poder hacer vivienda barata, asequible para los trabajadores, pero también para los jóvenes que son los últimos que tienen derecho a esta necesidad, ¿no? De un hogar, de una vivienda. Eh, Terminaría diciendo, creo yo, que hoy como nunca, frente a la crisis de la economía en mercado, frente a la crisis del Estado para enfrentar los retos de la actualidad, frente a eh, la ambición desmedida de los grandes capitales y de la oligarquía o la plutocracia de unos cuantos ricos que dominan el mundo, los principales sectores económicos, creo que el cooperativismo está llamado a no solo defender sus capacidades, sino a plantearse el reto de convertirse en una opción alternativa económica, social y cultural para la construcción de una cultura de paz, porque no hay formas de convivir pacíficamente mientras hay injusticia. No hay forma de convivir pacíficamente mientras haya hambre, mientras no haya la satisfacción de las necesidades básicas y haya este encono o este resentimiento social producto de la desigualdad. Entonces, si se piensa en una opción de futuro para la humanidad, pues tiene que ser un futuro solidario, cooperativo, eh, de ayuda mutua, de reciprocidad, en el que pues la fraternidad sea la característica principal de esa sociedad y cuya salida, digamos, o expresión económica de esa fraternidad, pues sea un intercambio justo económico para beneficio de todos y romper con esta idea de la lógica de la ganancia a cualquier costo y de la obtención necesariamente de un beneficio personal en todo intercambio económico. Creo que si buscamos otros valores como el bienestar, como la capacidad de ser felices, podríamos estar pensando en que el cooperativismo tendría las claves para construir esta sociedad justa, libre, democrática y feliz. Pero para ello necesitamos hacer una autocrítica del camino andado y una tanto del Estado como de la sociedad, como de las cooperativas, como de la crítica al modelo de la economía social. Pero sí pensaría que hoy en día, y ese es el reto principal para el cooperativismo, es que hoy en día el modelo de sociedad de económica de mercado, por el desarrollo tecnológico, por el, la concentración en la producción, por la especialización, la intensificación del capital, pues ya no va a poder, por la limitación de los recursos, del agua, etcétera, no va a poder seguir generando empleo para la mayoría de la población, porque la tecnificación va desplazando o va sustituyendo puestos de trabajo por la tecnología. Entonces, es casi un asunto de sobrevivencia que la economía social, los actores del cooperativismo, que ya tienen un camino andado, que tienen experiencia, que tienen fe en esta forma de organización y de trabajo colectivo, puedan proponer a la sociedad en su conjunto opciones, alternativas y políticas públicas. Sí es importante que el Estado, un Estado democrático, construya políticas públicas, pero en una sociedad democrática es importante también que las políticas se construyan desde abajo. Y quienes tienen experiencia en este modelo social de generación de riqueza con, digamos, socialización de las ganancias, pues son los que deben
ayudar a que la sociedad tenga mejores leyes, mejores instrumentos financieros y mejores estructuras institucionales para fomentar, fortalecer y crear una cultura, una conciencia y un espíritu cooperativo, que es lo que tanto nos hace falta en esta sociedad donde tal parece que quiere imponerse a toda costa la lógica de la guerra civil entre la humanidad y la idea de eh, que es más fuerte, el que tiene más poder, el que tiene más armas y más fuerza, puede imponer condiciones a los demás. Eso es efímero, la historia de la humanidad lo demuestra así, y creo que estamos llamados hoy en día a considerar que podemos construir una civilización donde podamos convivir con el planeta, con las demás especies del planeta, pero que sobre todo podamos encontrar una clave que nos permita como humanidad encontrar el equilibrio entre el bienestar, el- la producción, la capacidad del planeta de poder autorreproducirse y sobre todo creo yo que ese es el rasgo fundamental de los seres humanos, es ser seres gregarios, seres cooperativos, seres que nos necesitamos de unos a otros. Entonces, basado en esa situación de esta condición biológica, en la experiencia de la evolución de las especies, basada en la idea de que la ayuda mutua es la ventaja que le da a las especies, hoy, si queremos sobrevivir como un género humano, pues tendremos y estamos obligados a trabajar juntos, a construir formas de organización mucho más solidarias y democráticas, y al mismo tiempo, pues, construir ese espíritu y esa cultura del amor, pues, de la ayuda y de la solidaridad, que en sí mismo, pues, es el núcleo del cooperativismo. Así que, si de políticas públicas queremos hablar, hablemos de prácticas sociales que se pueden convertir en ejemplo, en leyes, en instituciones y que pueden desarrollar y crear una salida a la crisis civilizatoria que vivimos hoy en día.